Jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del versículo 41 al 44. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas nos sigue presentando a nuestro Señor en ese camino, como lo presenta San Lucas, casi interminable de nuestro Señor desde Galilea a Jerusalén. Desde el capítulo 9 lo viene contando y estamos ya en el capítulo 19 y todavía nuestro Señor no entra a Jerusalén. Dice San Lucas: al acercarse Jesús a Jerusalén. Al acercarse, como lo acabamos de decir, después de un largo viaje. Físicamente, el viaje es un promedio de 150 kilómetros. 150 kilómetros. Poco más de Lima a Cañete. 150 kilómetros. Pero también no solamente es un viaje físico, corporal, es un viaje existencial, es un viaje vital. Jesucristo está yendo para ser sacrificado, pero luego para vencer a la muerte y demostrar su condición divina y por lo tanto ratificar y confirmar todo lo que había hecho y dicho con su resurrección. Es un viaje para celebrar el misterio pascual, misterio que va a hacer posible todo lo que tenemos ahora de nuestra fe, todo, y no solamente en el aspecto espiritual y sobrenatural, la gracia santificante que trae consigo el misterio pascual a través, por ejemplo, de los sacramentos, sino también podríamos decir como consecuencias cosas físicas, materiales. Pensemos solamente en los templos, en grandes templos, en templos famosos y en templos antiguos de cientos de años, podríamos decir un poco más de milenio. Y Jesucristo, nos dice San Lucas, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, es significativo como si uno quisiera buscar momentos en los que se nos indica que Jesús está viendo a una persona, viendo a un joven, viendo a los apóstoles, viendo el mar, viendo la naturaleza, viendo en este caso la ciudad. El ver de Jesús. Jesús nos está viendo siempre, a cada uno de nosotros, personalmente. Podríamos decir con términos que ahora se usa mucho, presencialmente. Está a nuestro lado viéndonos. Al ver la ciudad, le dijo llorando. Jesús no se queda indiferente ante la suerte de los hombres, porque no se trata aquí solamente ya de la ciudad en su aspecto físico, que también vamos a ver que se trata de eso también, de su aspecto como casas, calles, sino sobre todo de la gente, de los ciudadanos. Pero esa ciudad es representativa también, primero de la Jerusalén celestial, del cielo, también de la Jerusalén aquí en la tierra, es decir, de la iglesia, pero también es representativa de la humanidad entera, la humanidad de todos los tiempos. Es como si San Lucas nos estuviese diciendo: Jesucristo, viendo a la humanidad de todos los tiempos, le dijo llorando.
entonces decíamos que Jesús no se queda indiferente ante la suerte de los hombres. ¿Por qué? Porque Jesucristo, detrás de esa mirada, está viendo la reacción de cada hombre a lo largo de todos los tiempos y de toda la humanidad. También a nosotros. Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, le está diciendo Jesús a Jerusalén, le está diciendo a sus habitantes, pero lo está diciendo a la tierra entera, y lo está diciendo a la tierra y a la humanidad entera, y a la humanidad de todos los tiempos, la de ayer, la de ahora y la que vendrá, hasta cuando venga el final de los tiempos. Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Ese día es el día eterno, es decir, eterno en el sentido de hasta cuando dure la humanidad, hasta cuando llegue el final de los tiempos, la segunda venida de nuestro Señor. Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Primero, ¿qué es la paz? ¿A quién se está refiriendo con la paz? Podríamos considerarla como la vida eterna, la reconciliación con Dios, la posibilidad de ser partícipe de la naturaleza divina. Pero todo eso es posible con Jesucristo. Mejor dicho, Jesucristo mismo es la paz. Jesucristo mismo es la paz. Recordarán ustedes que en algún momento nuestro Señor va a decir a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. Les doy no como lo da el mundo, porque la paz del mundo no es la paz de Dios. Jesucristo es nuestra paz. Cuando nuestro Señor envió a sus apóstoles y también a sus discípulos, recordemos que tenía muchos seguidores, se habla de no menos de 70, y a esos poco más de 70 nuestro Señor los va a enviar de 2 en 2 y les va a decir que vayan de pueblo en pueblo y que entren en la casa donde los reciban, que coman lo que les pongan, pero también les va a decir y que les den la paz. Pero si ellos no son dignos de esa paz, entonces la paz volverá a ustedes. Jesucristo está hablando de Él mismo como la paz. Si le ofrecían la fe en Jesucristo y no la aceptaban, por lo tanto Jesucristo no iba a estar en esas personas, o en esas poblaciones, o en esas casas. Pasa igual ahora. Jesucristo, que es la paz, quiere venir a nuestros corazones. Hay corazones que no lo aceptan. Esa paz que es Jesucristo no va a entrar en esos corazones. No porque no pueda, sino porque no quiere esa persona. O tantas sociedades enteras como suele pasar ahora. Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero además, siendo Jesucristo la paz, Él mismo nos conduce también, podríamos decir, a Él mismo, hacia esa paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo es el que nos conduce a la paz. Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero nuestro Señor dice, pero no, está escondido a tus ojos. ¿Cuántos ojos en aquellos tiempos, viendo lo que vieron, no lo aceptaron? Viendo los milagros, escuchando su enseñanza divina con autoridad, viendo las expulsiones de demonios, y sin embargo no lo aceptaron. Está escondido a tus ojos. Y luego, hablando ya de manera concreta, haciendo una profecía con respecto a la ciudad de Jerusalén, Jesucristo le va a decir: llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra.
efectivamente eso sucedió hacia el año 70 de ese mismo siglo. Por lo tanto, alrededor de 40 años después que Jesucristo dijo esto, nuestro Señor lo dice alrededor del año 30, pues en el año 70 Jerusalén fue sitiada, fue rodeada por los romanos, porque se habían rebelado, se habían levantado el pueblo de Israel hacia el año 65 más o menos. Empezó una rebelión de toda la nación judía. Hacia el año 65 ya había cristianos pues que estaban ya por diferentes lugares, y también cristianos que estaban en Jerusalén. Parece ser, como lo cuentan algunos de las tradiciones de la iglesia, que los cristianos que estaban en Jerusalén fueron advertidos de esa masacre que iba a hacer el ejército romano hacia el año 70, arrasando Jerusalén, arrasando el templo de Jerusalén y arrasando con todos sus habitantes dentro. Pues los cristianos fueron advertidos y salieron antes de que aquello sucediera, salieron de Jerusalén. Pero Jesucristo ya está anunciando algo que sucedió 40 años después. Jerusalén fue arrasada, y a partir de ahí nunca más el templo de Jerusalén se restauró, quedó así. Más aún, unos 100 años después, poco menos, unos 50, 60 años después, hacia el año 130, 132, por lo tanto ya en el segundo siglo, nuevamente el imperio romano, el ejército romano va a arrasar ya con lo que quedaba de Jerusalén, y van a cambiarlo incluso de nombre. Elia Capitolina, la ciudad del sol, la van a llamar, y van a impedir con decreto de muerte a aquel judío que intentara entrar a Jerusalén. Nunca más, hasta ahora, se restauró el templo de Jerusalén. No tienen templo los judíos. Van a surgir lo que se llama sinagogas. Poco antes ya habían surgido las sinagogas, pero a partir de ahí, definitivamente el templo, nunca más. Sacerdotes, nunca más, porque ya no había sacrificios que ofrecer, sino había templos donde ofrecerlos. Nunca más sacerdocio. Surge una nueva forma de fe dentro del judaísmo. Nace el judaísmo rabínico, que dura hasta ahora, gracias a un grupo de fariseos que van a conservar y a restaurar esa fe, pero bajo otros términos. Jesucristo le anuncia: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Efectivamente, eso sucedió, lo realizó el general Tito, que con el paso del tiempo, pocos años después, se va a convertir en uno de los emperadores. Y termina nuestro Señor: porque no reconociste el momento de mi venida. Reconocer a Jesucristo. También esto es para nosotros. También ahora, que sepamos reconocer a Jesucristo. Más aún, para amarlo más, porque hay tantos que no lo quieren conocer, no lo quieren aceptar en este mundo, en esta vida, no solamente no diciéndolo, no, sobre todo con la forma de vida, con las maneras de vivir que hay, totalmente de espaldas a Dios, queriendo sacar a Dios de todo sitio, lugar, institución, corazón. Entonces, estas palabras también nos sirven para reactivar nuestro reconocimiento de Jesucristo y nuestra aceptación de Él, porque no reconociste el momento de mi venida. Jesucristo viene siempre a nosotros, viene porque nos da la existencia, viene porque nos da la fe a través del bautismo, y viene constantemente, está viniendo,
hay que reconocerlo. No podemos dejar que pase porque como decía San Agustín, puede ser que ya no vuelva a pasar. Este Evangelio, por lo tanto, es una invitación, una vez más, a reconocer a Jesucristo como el Mesías, como nuestro Salvador, como aquel que con su misterio pascual nos ha regalado la salvación eterna y nos ha dejado todos los medios para alcanzarlo. Y es una invitación a reconocer a Jesucristo y aceptar su venida a nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.